En esta ocasión les traigo una super herramienta de Excel basado en lo que me comentan mis suscriptores y mis alumnos en las diferentes clases dadas. Vamos a cruzar dos tablas. ¿Cómo hacer entonces para que de tres formas diferentes, como los voy a enseñar, cómo hacer que los datos de una tabla 2 se encuentren en tabla 1? ¿Cómo hacer el cruce de las tablas? En este momento tenemos un archivo que tiene una base de datos que yo la denominé tabla número 1. Tengo en otra hoja tabla número 2 y aquí en cruce de tablas tenemos las tres formas que vamos a realizar. Ustedes observan cómo tengo la pantalla dividida en dos con las diferentes hojas dentro de un mismo libro. Interesante, ¿verdad? Por favor, los invito a que consulten dentro de mi canal de YouTube dividir pantalla en archivos y hojas en Excel. Espectacular, se lo recomiendo. Pero entremos al grano. Lo que voy a explicarles aquí es cómo hacer si los datos de la tabla número 2 se encuentran en la tabla número 1. Hagamos la primera forma. La primera forma es a través de la función buscar V, que significa buscar vertical. Entonces, ¿qué le decimos? La función buscar V. La función buscar V es una función que me pide que el dato a buscar debe estar en la primera columna izquierda de la tabla. En su momento explicaré en un video exclusivamente esta función. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué me pide? El valor buscado. El valor buscado es el primer dato que tengo aquí en la tabla número 2. En este caso, el primer contrato. Punto y coma como separador de argumentos. Recuerden que puede ser comas. El segundo argumento es dónde lo voy a buscar. Lo voy a buscar en toda la base de datos de la tabla número 1. ¿Cómo selecciono? Control Shift flecha abajo, Control Shift flecha a la derecha. Y para devolverme a mi estado es un comando directo muy bueno, es el comando Control Backspace. Backspace es de borrar a la izquierda dentro de una celda. Bueno, ahora ¿qué le decimos aquí? Después de tener la base de datos y tener ¿qué voy a buscar? Esta base de datos tiene que estar en referencia absoluta. ¿Por qué? Porque esta tabla no se puede mover. ¿Y cómo hago yo para colocarle referencia absoluta a la fórmula? Utilizo la tecla F4. Muy bien, le doy punto y coma. Le digo que si lo encuentra, tráigame la columna número 2 que corresponde a quién? Al nombre del cliente. Le digo punto y coma y la función me pide a mí si la coincidencia va a ser verdadera para coincidencia aproximada o falso para coincidencia exacta. Le voy a colocar aquí falso. Muchas personas le colocan como el número 0, está bien, pero en este caso le coloco la palabra falso. Le doy enter. Cuando le doy enter me sale el primer resultado. El primer resultado significa el nombre que encontró aquí en la tabla número 1, o sea que ese número de contrato se encuentra acá. Cuando yo copio la fórmula con referencia relativa hacia el final de la tabla, no puedo darle doble clic porque no tiene un límite. Hay algunas de ellas que no me permiten a mí encontrar datos, que me sale aquí ND o NA en la versión 2016 para atrás. Como tengo 2019 me sale ND. Ahora, ¿qué hago yo para que no esto quede acá? Le voy a colocar una función que se llama la función si.error. Esta función si.error es muy interesante porque permite personalizar el mensaje de error. ¿Qué le voy a hacer aquí? Que en vez de salirme NA o ND, dependiendo de la versión, me salga un mensajito que diga simplemente no está. Y con ese mensajito de no está, le estoy diciendo al Excel que ese dato que estoy buscando en la tabla número 2 no se encuentra en la tabla número 1. Miremos cómo copiamos la fórmula. Cuando copiamos la función o fórmula, ya me dice entonces, si aparece el nombre de la persona es porque el dato sí se encuentra en la tabla número 2. Sí se encuentra en la tabla número 1. Pero si sale no está el dato. Perfecto. Primera opción. Con la opción buscar B. Vamos para la segunda. La segunda forma de crear este cruce de tablas es a través de la función contar.si. La función contar.si lo que me permite a mí es evaluar un rango al cual vamos a llamar rango evaluar y un criterio al cual es la condición de ese conteo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a decirle entonces igual contar.si. Le decimos, ¿cuál es el rango? Este que dice aquí rango es el rango evaluar. En este caso va a ser todo el rango de contratos que tiene la tabla número 1. Vamos a seleccionarlo, todo el rango, ¿cierto? Y ese rango no se puede mover, o sea que yo le voy a pulsar la tecla F4, que es referencia absoluta, en otra literatura se llama el dólar, el manejo del dólar, y le estoy diciendo, este va a ser mi rango evaluar, que es el rango de los contratos de la tabla número 1. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el criterio?
El criterio corresponde a la condición. En este caso, yo me voy a la tabla número 2 y le doy clic en el primer contrato. Este primer contrato va sin reverencia absoluta porque este contrato va a evaluar cada una de las filas. Yo le voy a dar Enter y me da como respuesta 1. ¿Qué significa C1? Significa que el contrato de la tabla número 2, el primer contrato, este que está aquí, se repite una vez en la tabla número 1. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando yo aplico relativa o copio la fórmula hacia las demás celdas, miren lo que sucede. Cuando es 1, significa que el contrato sí está, ¿cierto? Como si lo comparamos con el buscar B, sí está el contrato. Pero cuando dice 0, significa que no está. Esta función contar puntos sí es muy útil cuando tú no necesitas saber, aparte de que sí está el contrato de la tabla 2 en la tabla 1, cuántas veces se repite ese contrato. Si, por ejemplo, este contrato de la tabla número 2, este primer número, se repitiera más de una vez en la tabla número 2, entonces aquí el resultado de esa función contar puntos sí sería número 2, número 3, dependiendo de la cantidad de veces que se repita. Ahora miren, podemos acomodar esta función como para ser más ilustrativo para dar respuesta. Porque a veces unos y ceros pues no entienden que es un número binario, pues no tiene como sentido. Pero ¿qué hacemos aquí? Voy a hacer una condicional. Yo le voy a decir sí. Y este valor si la función contar puntos sí, vamos a colocar toda la función. Recuerden que el contar puntos sí me pide el rango a evaluar que corresponde a todo el rango de la tabla número 1. Le oprimo absoluta. Si este rango, ¿cierto? Y evalúo ¿cuál? El primer contrato de la tabla número 2 como lo hicimos ahorita. ¿Listo? Si eso es igual, es mayor o igual a 1, ¿listo? Mayor o igual a 1. ¿Qué pasa aquí? Permítanme, voy a colocar acá. ¿Qué pasa ahí? Me va a sacar un mensaje que diga está. Y como respuesta negativa, ya pongo el mensaje grande, no está. Miremos aquí, le doy Enter y mire, aquí está la función para que la mire. Si la función contar puntos sí me da como respuesta mayor o igual a 1, significa que está. Pero si la respuesta es al contrario, o sea que no es mayor que 1, es porque no está. Miren cómo acondicioné aquí la función para que me salga un texto representativo. ¿Sí lo ven? Aquí le voy a dar Enter y me dice está. Y cuando aplico relativa, dice no está cuando es 0. Entonces, muchachos, aquí les dejo la función. Esta función me permite a mí saber cuántas veces se repite un dato, en este caso de la tabla 2, en la tabla número 1. Muy útil. La anterior simplemente buscar B es para saber si está o no está el dato. Pero el contar puntos sí me dice a mí cuántas veces se repite ese dato. Espectacular. Y lo mejor para lo último, como yo siempre digo, lo mejor para el final. Vamos a hacer el cruce de tablas a partir del formato condicional. Muy bien. La tercera forma, que es la más llamativa, la más espectacular, es utilizando el formato condicional. El formato condicional es una herramienta del Excel que me permite a mí aplicar un formato, ya sea de fondo, de borde de la celda o de color de la fuente, a aquellas celdas que coincidan con una condición dada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer nosotros es que en esta tabla número 2, que tenemos aquí escrita, me va a resaltar todo el registro. ¿Cuándo qué? Cuando ese registro se repita en la tabla número 1. Espectacular. Vamos a hacerlo. Lo primero que hacemos es seleccionar todos los datos de la tabla número 2. En este caso, pues, no seleccioné la cabecera. Digamos que no es que haya alguna objeción, pero no la seleccioné desde el valor. ¿Qué le digo entonces? Me voy para la cinta inicio, me voy para el grupo estilos y le digo acá formato condicional. Aquí le digo crear nueva regla. Y cuando digo crear nueva regla, utilizamos esta. Cuando uno personaliza una regla, le decimos utilice fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y nos sale esta casilla de texto donde nos dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Y miren lo que ponemos aquí. Lo que vamos a decirle aquí, dentro de esa fórmula personalizada, es decirle la función contar puntos sí que aplicamos anteriormente. Le decimos igual contar puntos sí. Aquí no hay ayuda, o sea que usted tiene que escribir la función tal cual. Deben sabérsela con anticipación. Entonces, ¿qué le digo? Contar puntos sí. ¿Qué me pide primero? El rango de evaluar. Entonces voy a coger todo el rango del contrato de la tabla número 1. Selecciono todo el contrato.
Muy bien. Automáticamente ese contrato lo está poniendo como referencia absoluta. Si lo ves, sin necesidad de ponerlo. ¿Por qué? Porque el formato condicional lo hace así. El éxito o el fracaso de un formato condicional está en el manejo de la absoluta o dólar, que en un momento determinado se puede llamar en otra literatura. Le digo punto y coma. Ahora, ¿qué le digo aquí? ¿Cuál es el criterio? El criterio es el primer dato que se encuentra en la tabla 2. Le voy a dar clic aquí en el primer dato. ¿Qué sucede acá? Y mucha atención. Resulta que cuando yo seleccioné el primer dato de la tabla número 2, también me lo colocó como referencia absoluta, el cual, si lo dejo así, no me va a aplicar el formato condicional porque está nomás evaluando una sola celda. ¿Qué hago acá? Lo que hago aquí es darle la tecla F4 hasta que la columna A, que corresponde a la primera columna de la tabla número 2, esté constante, pero el 4 es una referencia movible, o sea, una relativa. O sea que ese número de fila 4 va a cambiar 5 o 6 al que termine la tabla. Mucho como se debe poner. El criterio debe ir con la absoluta en la columna, pero la fila va libre. Cierro paréntesis acá y le doy un formato. Le digo aquí formato y permítame colocarlo bien bonito. Le digo acá un relleno, colocar aquí un relleno de color oscuro y voy a colocar una fuente de color blanco. Tú puedes jugar esos formatos como quieras. Le di el formato y miren, a lo que le doy a aceptar, observen, espectacular. Me está resaltando en la tabla número 2 aquellos registros que se repiten en la tabla número 1. Esto es sencillamente algo mágico, algo que ustedes pueden presentar y hacen cosas diferentes. Bueno, muchachos, esas son las 3 formas de hacer cruce de tablas. Espero les haya gustado este video. Hasta la próxima. Chao. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y página web que aparecen en pantalla. Entra a YouTube con el nombre del canal, El Profe Cardoso, y encuentra más herramientas. Suscríbete y dale like.